Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche regresamos al mundo de la muerte y al mundo del sufrimiento. Queremos viajar hacia el mundo de las torturas, diferenciadas también de las ejecuciones, de la pena capital. Esto viene desde tiempo atrás, antes incluso de la Gran Babilonia, mucho más allá del 1500 a.C. Ya se respondía a los robos, a los asesinatos, a las violaciones, con castigos ejemplares. La lapidación era uno de los más primitivos, de los más antiguos, porque hay que pensar que en esa época la ley era el pueblo. Había jueces, sí, pero al final la ley eran los propios vecinos. La más famosa de estas torturas relacionadas también con la muerte es la crucifixión, donde, puede ser algo distinta. Hay cierta disonancia también con lo que nos han venido desde los evangelios de la Iglesia, pero la crucifixión es una fórmula de tortura y de muerte que ya se extiende desde Mesopotamia, Egipto, Roma, algo tan tremendo que hasta el siglo XXI, donde encontramos al ISIS, al Daesh, en 2016, sin ir más lejos, 2013, 2014, 2015, en Siria y en Irak, aquellos acusados de espionaje y blasfemia eran exhibidos, crucificados, colgados, maniatados a una cruz. El empalamiento, la horca, el garrote. En definitiva, este mundo que se une entre el sufrimiento y la muerte. ¿Y por qué no reflexionar algo tan complejo y duro de por qué el ser humano le atrae el sufrimiento humano e incluso el sufrimiento animal? ¿La tortura es diversión o es justicia? ¿O son ambas? Esta noche, Martyrium. Comienza Abismo. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Aragón Radio, a esta corporación aragonesa de radio y televisión, con un tema duro, cierto, duro. Vamos a trazar temas espinosos, vamos a hablar de esas torturas más relevantes, más desconocidas y sobre todo desmitificar. Si nosotros acudimos a un museo, seguramente más del 90% de lo que veamos en ese museo de tortura son elementos falsos, ideados por la mente humana como algo muy duro, muy severo, pero que no hay constancia documental de su uso. Las ejecuciones en nuestro país, hasta el siglo XX, se dieron. Y hasta el siglo XX, claro, era ese modo también de divertimento. Esas imágenes donde los niños, con 6 o 8 años, perdían esa inocencia porque presenciaban el primer ajusticiamiento. Era algo bárbaro, ¿no? Que un niño lo acompañase, lo llevase su padre para ver cómo se mataba a una persona. Pero no sé si saben que esos niños, después de ver esa justicia, ese garrote, esa guillotina, esa horca, después eran apaleados. Las grandes palizas, la mayor paliza de su padre, era el día que él había visto un ajusticiamiento, para que nunca olvidase ese día y para que supiese lo importante que era todo eso que había visto, para que no hiciese nada malo, para no acabar de esa forma. Muy buenas noches, Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, chicos, ¿qué tal estáis? Hoy va a ser un programa durito, ¿eh? Duro. Crudo como la historia, muchas veces, y la realidad, que al final casi siempre supera nuestras expectativas, en este caso de una manera casi cruel y terrorífica, y yo creo que vamos a indagar en un mundo oscuro, pero que luego matizaremos ya más adelante, sigue muy vigente incluso a día de hoy. Una mente humana que parece que no evoluciona y que es casi 4.000 años atrás, con esas grandes torturas que se sepan documentadas o al menos plasmadas en el arte, que es lo que nos transmite, y que seguimos haciendo lo mismo. Y por eso he incidido en esa crucifixión que lleva miles de años y se sigue realizando, ¿no? Esa pena capital, esa ligazón que hay entre el sufrimiento y el divertimento también, como un elemento muy duro, psicológico, humano. Así que para hablar también de estos crímenes, Silvia Ladrero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy vamos a hablar de instrumentos muy humanos que han existido durante, pues desde que existe la humanidad, desde que los primeros pobladores. Vamos a ver qué tipo de castigos ejemplificantes, ejemplarizantes o simplemente de forma sádica para sus congéneres. Es que en realidad el sufrimiento y hacer sufrir a otros va unido, es inherente al ser humano. Pues Jaime, parece... Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nacho. Parece chicos. que, tenemos una necesidad de controlar, como que el ser humano tiene una necesidad de controlar cuándo es el fin de la vida de otra persona. Bueno, eso quizás es algo que efectivamente se lleva haciendo desde que se tienen registros, la potestad de un ser humano de acabar con la vida del otro, y es posiblemente lo que más acerca a un ser humano a la sensación de poder compararse con Dios, ¿no? Dios es el que da la vida y yo la estoy quitando. Hoy vamos a hablar... Hay verdugos que se creían Dios. Claro, porque tenían la potestad de quitar la vida. Cuando el juez dictaba sentencia, él se exaltaba diciendo que era el poder divino, porque en ese momento iba a acabar con la vida de una persona para obrar esa justicia. Efectivamente. Y hoy vamos a hablar de torturas, de instrumentos que se utilizaban para llevarlas a cabo. Es verdad que muchas de las torturas eran en realidad la consecuencia de una sentencia a pena de muerte, pero no a una pena de muerte rápida e indolora para el reo, sino que se buscaba que la pena no solo conllevase la defunción del condenado, sino un extremo sufrimiento que, como veremos, en algunos casos se prolongaba durante días enteros, ¿no? Donde, por un lado, creían que de esta forma el reo estaba pagando por aquellas fechorías o aquellos crímenes que había cometido. Por otro lado, la gente veía que la justicia funcionaba y que castigaba a aquellos que se portaban mal. Y, en tercer lugar, y desgraciadamente es algo innato en el ser humano, muchos de los que lo presenciaban disfrutaban con ello y se convertía en un entretenimiento de masas, ¿no? Por recordar, por ejemplo, a los condenados a morir en la aldea del Coliseo, ¿no? Era circo, era un entretenimiento. Es muy duro. Y hoy hablaremos de un montón de instrumentos que yo creo que no se conocen y de formas de torturar al ser humano, con la prevención siempre de que por favor no hagan estas cosas en su casa porque pueden ser peligrosas. No, y también son instrumentos algunos de compleja construcción. Daniel, esto comienza, uno de los primeros es la lapidación, pero sí que hay la mutilación, ya se empieza a conocer casi 4.000 años atrás. Sí, tenemos primeros registros fehacientes, hechos, registrados, tanto en la civilización egipcia, por ejemplo. Podemos ver, quien se acerque a Egipto y vea jeroglíficos que reflejan perfectamente castigos. Podríamos llamarlo no como una tortura en sí, sino como una manera de castigar, ¿no? Con azotes, latigazos, mutilaciones, barrotes o garrotes con los que golpeaban. El primer registro que tenemos sobre un castigo o una... Es que, claro, la línea es tan fina entre castigo y tortura, ¿no? Es decir, un castigo podríamos llamarlo como una pena capital, ¿no? Por un delito, para que la gente nos entienda. Y una tortura es una manera de hallar otro fin, ¿no? Por ejemplo, cuando tú torturas a alguien, normalmente, sobre todo, y antiguamente era más de lo mismo, era para extraer algún tipo de información o para algún tipo de confesión, ¿no? El hecho es que los registros más antiguos datan de... La tortura es para la confesión, por eso se utilizó tanto. Pero que se confunde mucho, lo estaba diciendo Jaime, ¿no? Con el hecho de plasmarlo en una pena capital, con ese sufrimiento también, con una tortura que te deriva y acaba en la muerte, ¿no? Que es el fin. Pero el hecho es que tenemos el registro más antiguo en Sumeria, hace 4.000 y pico años, en Egipto. Y en Mesopotamia también hay registros, en todos, sobre todo mutilaciones. Multas incluso, hablan de multas,
y ajusticiamientos con latigazos y golpes. Sobre todo, lo hemos hablado antes, Nacho, también en Oriente Próximo, la más antigua que se conoce es la lapidación. Lo hemos estado hablando, es un método que todo conoce, ¿no? Bueno, ya lo dice, que tire la primera piedra, ¿no? El que esté libre de pecado, pues esa lapidación. No hacía falta justicia. El pueblo, si Bueno, claro, si la del consideraba pueblo. que en ese momento había, en cualquier momento, se cogía, habitualmente era adulterio, se cogía a la persona y se empezaba a apedrear. Así es. Era lo más sencillo, era lo más fácil de coger, de agarrar, y ahora, bueno, pues sabemos esas imágenes tan tremendas, ¿no? Que las meten en hoyos y Sí. empiezan a apedrear a esas mujeres. He empezado hablando, Jaime, de la crucifixión, como es un elemento antiguo, no solamente pues, tenemos esa referencia de los romanos. Claro, si alguien conoce la crucifixión, obviamente es con la vida de Jesús de Nazaret. Que Jesús de Nazaret, por eso esa justicia que le hicieron es tan importante. Si no hubiese sido lapidado, esa la lapidación, bueno, pues allí como él se rebeló, entonces ocurrió esa crucifixión. La crucifixión que nosotros hemos visto con los textos en los evangelios, sobre todo, donde nos narran la pasión y muerte de que va cargando esa cruz. Y es tan importante el arte donde nosotros vemos plasmado siempre ese recurso tan típico, tan habitual como es cargando con ese madero del lado vertical y horizontal. Bueno, pues la crucifixión, vamos a ver cómo no. Habitualmente el mástil, el vertical, estaba colocado siempre en esas zonas públicas. Las crucifixiones no era 1, 2, 3. Las crucifixiones llegaron a ser 60 personas, todos en lo alto, en cruces bajas, estaríamos hablando de 2 metros muy justitos, y la persona, el reo, en algunos casos cargaba con ese madero horizontal. La verdad es que si nos vamos a las fuentes romanas de la época, lo que efectivamente sabemos es que, por ejemplo, en el caso de Jesús, que es el que obviamente más conoce todo el mundo, con lo que debió cargar fue con lo que se denominaba el patibulum, que era el nombre latino para el travesaño horizontal de la cruz. Con ese patibulum, pues iban los condenados cargando hasta el lugar donde se encontraban los estipes, que eran los travesaños verticales, los que estaban clavados en la tierra, pero es que además tiene cierta lógica. O sea, cuando tú vas a ejecutar una pena como es la de la crucifixión, que teóricamente mata al reo en unas pocas horas y a veces, como bien has dicho, se da de forma muy habitual, lo que no vas a estar haciendo continuamente es cargar con toda la cruz y además, una vez llegado al lugar, hacer el agujero para poder meter. O sea, es un proceso muy laborioso. Es que no tenían que ser largos. Con lo cual lo que hacían era que únicamente los condenados, pues como digo, trasladaban ese patíbulum que luego se ataba arriba y formaba la cruz. O sea, hay documentos de más de 500 crucifixiones a la par. 500 personas crucificadas. Claro, de hecho, o sea, la imagen que tenemos de la cruz, de un travesaño clavado a otro o incluso de un travesaño que atraviesa al otro, no es real. O sea, el real es que el patíbulum se subía con unas cuerdas y se quedaba atado, véase, colgado, ¿no? Eso es lo que realmente pasaba. Pero efectivamente era una tortura que es una tortura este caso y una muerte para asfixia. Exacto, terminaba con la muerte del condenado. Y fundamentalmente la muerte se producía por asfixia porque llegaba un momento en el que el reo condenado ya no tenía fuerzas, ya no tenía energías para mantener, digamos, en tensión sus hombros y poder respirar, y se iba ahogando. Hay algo muy, muy curioso en esta tortura. Cuando hablamos de las crucifixiones, se rompían las extremidades para tú no tener esa fuerza y cómo podías, ¿no? Por eso esa asfixia. Los pies realmente no estaban clavados ni nada de eso. Habitualmente los pies había como una cuña que estaría, vamos a poner ahí ciertos grados, para que los pies se resbalen continuamente o si acaso un poquito atados, porque había un metal, un hierro, un clavo que se llamaba el sedile, que se colocaba más o menos a la altura de la entrepierna. El punto más doloroso del cuerpo humano es la entrepierna. Por encima de eso no hay ninguno. Entonces aquí había dos opciones. O te apoyabas sufriendo todo el dolor del mundo y relajarte y poder respirar, o aliviarte de ese dolor y asfixiarte. Entonces, bueno, por ejemplo,
La lanzada, eso fue para crear un neumotórax, que lo puedes ampliar. No se atraviesa el corazón, se atraviesa el pulmón. Pero esas formas de apoyarte y cómo se van asfixiando no duraba horas, duraba días. Había gente que estaba días clavada hasta que su cuerpo pues, no podía más y ya expiraban en ese momento. Tremendo. Y eso ha incidido, ¿no? La barbarie que no se parece que estamos también en esa sociedad tan anestesiada hoy, de que pasó por alto o tuvo un momento importante de pocos días esas crucifixiones que han existido con esa radicalización islámica, donde se sigue utilizando como un método de tortura. Pues sí, es que a día de hoy es cierto que quizá en las sociedades occidentales no se ve, y cuando se ve es un escándalo brutal, pero en determinadas partes del mundo, desgraciadamente, se lleva a cabo fundamentalmente por grupos terroristas, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco, no solamente de los islamistas radicales, que más que nada porque nos los muestran las cámaras, pero tampoco podemos olvidarnos de grupos criminales, como por ejemplo son los narcos sudamericanos y centroamericanos, que bueno, pues llevan a cabo unas ejecuciones a los rivales en los que mandan una señal muy clara al grupo rival, ¿no? Por la forma en la que asesinan a esos enemigos. Ahí interesa mucho de todo tipo, ¿no? El desmembramiento, porque lo más querido, estamos en una cultura muy arraigada con la muerte, con la cristiandad también, con esa espiritualidad, es el no poder enterrar a tu familia, a tu ser querido, o no poderlo enterrar completo. Entonces se desmembran, tú Silvia lo sabes, nos lo han contado en varias ocasiones la gente que ha trabajado con eso, se desmembran, se van tirando por las zonas inhóspitas de la naturaleza y ahí no encuentras nada. Y bueno, a mí me han llegado a contar gente que ha estado ahí trabajando con más de 80 mesas de autopsia donde intentan vislumbrar qué resto es de cada persona, los juntan para entregarlos a la familia. Hay veces que a los años aparece ese cuerpo. El castigo es que tú no puedas enterrar a tu ser querido. Es otro tipo de martirio, pero es para los que quedan te vivos. Lo quito, exacto. Entonces, aquí es donde la pena... Antiguamente las penas de muerte o estos martirios no eran solamente para el ajusticiado, eran para la familia. La familia también estaba maldita. La familia entonces, nadie quería comprarles nada, nadie quería trabajar con ellos. Sabéis que cuando había una muerte, o sobre todo cuando había una muerte de un rey, cuando se iba por esas muertes, era tremendo. O sea, caía toda la familia completa. Te quedabas sin nada. Entonces, ya no solamente tú producías esa muerte, sino que tú matabas a tu propia familia. ¿Cuál os interesaría si hablar de métodos? Es que hay muchísimos métodos. Has empezado con el de la crucifixión, que al final es obviamente una pena de muerte de las que yo comentaba, ¿no? Que no solamente el final es el de la pena, el de la muerte del condenado, sino que además se le hace con mucho sufrimiento. Hay otro que es un instrumento de tortura que se utilizó muchísimo, incluso aquí en España, concretamente en Cataluña, durante la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, que es el de la sierra. O sea, es una salvajada, pero es real, está documentado y así fue, ¿no? Bueno, aquí en España era una ejecución militar, pero es verdad que en otros países y en otras épocas fue utilizado por otros tipos de crímenes. En concreto, de lo que se trata es de colgar al reo de los dos pies de una estructura y con lo que queda colgando boca abajo. Posteriormente lo que se hace es empezar a serrar el cuerpo mientras el reo está vivo, empezando por la entrepierna. Esto provoca un dolor, como os podéis imaginar, intenso. De hecho, podían graduar la velocidad si querían que sufriese más o menos el reo. Se calcula que cuando llegan ya más o menos a la altura del ombligo ya mueren, algunos un poquito más, pero siempre procurando que el castigo dure el máximo tiempo posible. Aquí en España, como digo, se utilizó en Cataluña, sobre todo por parte de los guerrilleros catalanes a los oficiales enemigos. Por ejemplo, en la Alemania luterana se utilizaba con los campesinos rebeldes, y en Francia se dio la casualidad, digo casualidad porque esto, por ejemplo, en España y en el resto de Europa no se hizo, pero en Francia sí,
se utilizó este método de tortura, pero también ajusticiamiento, contra las acusadas de ser brujas preñadas por Satanás. Es decir, estas mujeres a las que se les hacía un juicio público y normalmente con muy pocas garantías, que eran acusadas de brujería. Las de fornicación con el diablo. Exacto, habían mantenido relaciones sexuales con el diablo, habían quedado embarazadas y de esta forma se aseguraban, entre comillas, que no solo mataban a la bruja, sino también al fruto del diablo que llevaban en su interior. A mí es uno de los que, cuando pienso en él, me da un escalofrío y se me pone la espalda un poco tensa. Hay muertes, las últimas en España, Silvia lo ha estudiado mucho y ha leído muy en profundidad, pero yo ahora mismo acabo de coger unas estampas tremendas que son de Francisco de Goya, ¿no? Donde aparece una plaza pública abarrotada de gente, he cogido 4, ¿no? En concreto, una persona detrás de una silla de ese garrote, cómo está con un palo tirando de ella, y ese título que pone "Muchos han acabado así". Luego aparece otro también con una leyenda en el pecho, esa cruz entrelazada en sus manos, y esa muchedumbre con esos rostros cubriéndose la cara, otros mirando con alucinación, otros escondiéndose en sus capuchas, pero en el fondo están queriendo ver esta escena. Y él en solitario en el patíbulo, con ese mástil, y cómo está esa lengua que le coge el cuello. Otro que aparece con su San Benito, con ese capirote, también aparece en solitario clavado en ese palo, con los pies por delante. Hay una época donde luego se empiezan a atar los pies, pero el cuerpo humano, en cuanto le meten ese golpetazo, lo primero que hacía era salir con esas articulaciones. Y uno tremendo también, con ese crucifijo entrelazado en sus manos, atadas las manos, las muñecas, los pies sueltos por delante, y como ese cuello está completamente reventado mientras hay una luminaria, una pequeña vela, que es la única esperanza que él tiene. Este es el tema del garrote. Hay una muerte, a mí Silvia me impresionó mucho siempre, que fue la de Jarabo. Jarabo estuvo 25 minutos agonizando en el garrote. Había veces que acudía al médico y miraba el pulso. Si tenía pulso, le pedía un cuarto de vuelta más. Si no, pues se dejaba muerto. Y si tenía 5 veces más pulso, pues iban tirando. Esto no dependía de la habilidad del verdugo, sino también de la fortaleza física que tenía esa persona a la que estaban ajusticiando. No era lo mismo un anciano o alguien un tanto enclenque que una persona completamente musculada. Esa musculatura dificultaba muchísimo estas torturas. Sobre todo el garrote, es verdad que dependía mucho también, como dices, no solo del verdugo, sino también del estado de las piezas que conformaban el propio garrote. Claro, imagínate todos los que pasaban por esa silla de la que pues salían esos hierros, esas cintas que agarraban al reo. El corbatín. Al final se desencajaban unas de otras. Sin embargo, el garrote comenzó siendo un mecanismo muy sencillo que al final, por ejemplo, el primero se llamaba de mecanismo de alcachofa y no era más que una manivela, accionaba el tornillo, ¿no? que hace que se mueva una pieza hasta aplastar el cuello, el gaznate, lo que llamamos el gaznate, la parte de atrás de la nuca, justo debajo donde termina la cabeza, ¿no? y empiezan las cogote. cervicales, sí. Pero bueno, esta forma de matar, que hay diferentes nombres, esto estaría muy bien también distinguirlas, ¿no? ¿Se convirtió en pena capital? Pues desde 1814, aunque ya se venía utilizando desde el 16 por lo menos 2 siglos antes. El 16 aparecen de las primeras en España, ya se podía utilizar, en España, en diferentes países, de cómo esas dos placas, ¿no? El del cogote y el corbatín, se van juntando y lo que hace, tiene una propiedad que es el no derramamiento de sangre. Claro, y además aportaba otra cosa en evolución al método anterior, que era la horca, ¿no? Y era que podías morir sentado. Se supone que daba un poquito más de, bueno, pues
benevolencia para que el reo muriese con dignidad. Bueno, hablaremos porque esa horca también, como se pasaba cuchillo en España, al final ese garrote vil, que el vil es sin adornos, porque ahí había una distinción de clases. La clase alta y la burguesía, y luego pues tenías la plebe, donde la burguesía, cuando iba justiciada, sí que el cadalso se podía ornamentar, y se ornamentaba con telares negros, se ponían incluso grandes telas negras en las balconadas, y había un silencio sepulcral. Pero por eso aquí se unió para que todos tuviesen el mismo rango de muerte, sin adornos. Sí, bueno, o también sí que se diferenciaba estas tres formas de garrote que estabas comentando, que serían el noble, el ordinario y el vil, en la forma en la que se llegaba hasta el lugar donde estaba el garrote. Por ejemplo, los nobles hacían el paseillo desde la prisión hasta el cadalso, efectivamente, con paños negros, como estabas diciendo tú, atrezado ese cadalso, pero lo hacían a caballo, efectivamente, y sin maniatar. El siguiente tipo, que sería el ordinario, iban en asno o en mula. Y además estaba el cadalso, como bien decías, ya le habían quitado esas telas que le dotaban de una importancia, ya no había ese atrezo dentro en el propio cadalso, ¿no? Y los condenados a garrote vil, que era el más bajo de todos para el pueblo llano, iban en mulo o en asno. Y además los arrastraba como en una cosa que se llama serón, formada de esparto. Y además el cadalso era mucho más bajo que el cadalso ordinario. Y si era más de plebe, iban incluso de espaldas. Iban mirando hacia el culo, ¿no? Hacia la crupa, ¿sería? La grupa. Bueno, y entonces, efectivamente, estas diferencias las contaba el propio Fernando VII, que es el que instauró el garrote vil como la forma oficial para que se produjese para impartir la pena capital, ¿no? Vaya personaje, Fernando VII. Desde luego. País. Y fíjate qué está palabras… A la altura de Enrique VIII, ¿no? Madre mía, la que montó con los liberales, se cargó la Constitución en 1812. Lo siento mucho, pero fue un elemento en la historia de este país. Bueno, pues tanto, efectivamente, que reinstauró esta forma de matar en un decreto del 4 de mayo de 1814, pero es que encima con recochineo, porque, bueno, pues fíjate las palabras que utilizó. Dijo, para señalar con este beneficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la reina, mi muy amada esposa, así comienza, ¿vale? Este decreto. Es decir, reinstaura el garrote en honor al cumpleaños de su mujer. Bueno, dice, vengo en abolir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte por horca, mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a personas de estado llano, en garrote vil la que castigue los delitos infamantes sin distinción de clase y que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a las de los hijos dalgo, a los hidalgos. Esto es Fernando VII. Fernando VII. A Jaime le caía algo en gracia porque estaba siempre en guerra con los ingleses. Con los franceses. Y con los ingleses, hombre, con Wellington no tenía… Creo que sería Wellington, ¿no? Por esa época no tenían una plácida relación. Entonces, pues… claro, ¿qué ocurría? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Estas piezas de usarlas una y otra vez, bueno, pues se iban desmoronando, las piezas ya no encajaban y se convirtió más que en un método de administrar la pena capital, de tortura, porque los reos podían estar hasta media hora, incluso en algunos casos, como has comentado, Jarabo o en Puig-Antich, que fue el último al que se le hizo pasar por este suplicio. Pero hubo algunos verdugos que se apiadaron y construyeron sus propios… Bueno, casi todos los verdugos llevaban sus propios hierros, ¿vale? Esto es muy importante contarlo, porque el oficio de verdugo, que ha estado bastante… Bueno, tiene muchas leyendas, ¿verdad? Porque ha estado muy denostada esa figura del verdugo y al final era un funcionario que en muchas ocasiones no tenían otra manera de vivir que no fuera ya, pero tenemos también esa baja estofa
donde estaban los ladrones, los asesinos, que los conocía en esta última época, y a la Guardia Civil. Decían, oiga, mire, ha salido esto en el Boletín Oficial del Estado. ¿Quieres ser tú verdugo? Dice, oye, por dinero hago lo que sea. No tenía nada que perder. Yo creo que la ocupación de verdugo ha pasado, ¿no? Por muchos estadios. Ha habido incluso herencia también, claro, familiar. sí, claro. Era lo habitual, que la figura de verdugo pasase de padres a hijos. Primero, porque no todo el mundo estaba preparado para eso. Entonces, si lo habías visto en tu casa, bueno, pues lo podías ver con un poquito más de normalidad, aprendías la técnica, esto es como todo, ¿no? En casa del herrero, pues en este caso sí que había cuchillo de hierro. Hacha de palo. El garrote es cierto que si se hacía bien, incluso con 3/4 de vuelta era suficiente para matar a la persona. Si el garrote estaba bien armado, efectivamente. Claro, pero los sí. últimos garrotes, bueno, los últimos. Pero yo hay años una atrás, cosa perdona, que no entiendo. la Real Fábrica de Armas de Toledo son los fabricantes de los garrotes. Sí, bueno, claro, es que al final no deja de ser un elemento. Pero primero empezamos con los herreros locales de los pueblos, cada uno se va haciendo su diseño. Cualquier herrero podía hacer Luego un se estilo. estandarizó. Y luego se creó el estándar exacto donde. Pero yo lo que nunca he entendido del garrote, y seguro que me lo podéis explicar, es por qué no le daban vueltas hasta que se moría. O sea, no, venga, 3 vueltecicas. Porque no se ha consideraban muerto. que- Venga, un poco más. Consideraban No, que era venga. suficiente para el verdugo con no llegar ni a la vuelta completa. ¡Ras! Ya era suficiente para que esa persona no solamente perdiese la conciencia, sino el corbatín. Al final lo que se hace es la zona de la nuca, con el occipucio, un poco esta zona más arriba, ya empezando la cabeza, con el corbatín que está delante, tú presionas y se convertía casi en 2 dedos tu cuello. No, sí, si el método lo entiendo, pero que precisamente por eso nunca he entendido que, pues venga, un cuarto más de vuelta. Oye, La ejecución, Que ¿no? no se muere, claro. Otro cuarto, no, macho, Pues, dale 2 vueltas ya y. Precisamente contestando a esta duda tuya, es por lo que quería contar la historia de Gregorio, el verdugo piadoso, que bueno, pues fue un señor de Burgos que se dedicaba pues eso, al oficio de ser verdugo, y entonces ideó un garrote que el tornillo atravesaba el poste y empujaba el cuello hacia el corbatín, pero de atrás hacia adelante, al contrario que el garrote convencional. Que es Entonces, de delante a atrás. lesionaba así directamente, iba hasta el bulbo raquídeo, es decir, seccionaba la médula espinal en el momento y pues la muerte era fulminante. Efectivamente, esto era un método de ejecución. Pero ¿qué ocurre? Que el garrote lo que quería no era ser un método de ejecución, sino que además fuera un método de tortura, por lo que estamos hablando hoy aquí, para que la gente no cometiese esos delitos. Es decir, no, es que no solo vas a morir, es que además vas a sufrir. Esa es la idea y por la que ocurría pues esto que estabas comentando, Jaime, que se daba poco a poco, la persona iba ahogándose. De hecho, el antecesor de los garrotes en realidad era una silla con un palo y Esta una es la soga. del 16. Era una Estamos soga, en la época de los simplemente. Austrias. Fíjate cómo cambiamos. Época dura, ¿eh? Dura en cuanto a ajusticiamientos también. Y ahí no había hierros. Era ese Ahí, paso intermedio claro, entre ahí- lo que hablábamos de la horca Ahí estábamos, y exacto. el garrote. Hay 2 momentos previos a ese garrote. La horca, que sería para el pueblo llano, y España tiene una distinción que era para su clase más elevada, los más top, cuando la liaban con el rey habitualmente, eran pasados, se decía pasar, te van a pasar a cuchillo. Esto es muy interesante. En todos los países, la clase alta tenía el privilegio de ser decapitada por medio de hacha o de espada. Esto es muy importante. Pero en España esa frase de te van a pasar a cuchillo por cuchillo, España es de los pocos países que se permitía la decapitación con cuchillo. Parece una tontería, pero es mucho más efectivo. Es una marranada hablar de estas cosas, pero es así. Los verdugos, era muy difícil encontrar un buen verdugo. Un verdugo hábil, un verdugo que supiese manejar la espada, el hacha. Cuando había decapitaciones, cuando había esas ejecuciones, a veces quedaban directamente en la cabeza, que le daban en la espalda, que se quedaba la cabeza colgando. De ahí empieza ese invento también de la guillotina. Hay unos aspavientos horrorosos alrededor de la muerte. Fíjate cómo era que los propios verdugos, hay frases tremendas, crónicas, de que el ajusticiado
le decía al verdugo, dice, espérese 5 minutos que me va a matar ya, no empieza a desnudarme. Porque ellos iban a coger sus elementos, se quedaban con las botas, se quedaban con los pantalones, con la camisa, todo. Entonces empezaban ya a arrancarlos. O sea, los momentos de la muerte eran... He leído muchas crónicas sobre muerte para un tema que hice hace tiempo, en el 16, 17, 18, y son brutales las crónicas. En España, que sin ir más lejos, es la gran representación. Y el tema de la horca, claro, la horca era algo muy complejo. En Inglaterra, que se desarrolló mucho, allí medían y pesaban a las personas. Entonces había una tabla donde sabían pues la medida de la soga que tenían que emplear, el grosor de la soga y sobre todo algo muy importante, la altura de la caída que tenía que tener esa persona. Porque primero los ahorcados no eran esto, si nosotros el juego del ahorcado, ¿no? que es hacemos esa línea hacia arriba, vertical, horizontal y volvemos un poco un vertical bajo. No era así, era como una portería de fútbol donde se colgaba, el verdugo se subía arriba de esa portería para trazar el nudo, etcétera, y luego permitían esa caída. Las caídas iban oscilando y variando. Esto era muy interesante, no sé por qué siempre se pone el nudo debajo de la oreja izquierda, siempre se pone ahí el nudo, y tenían muchos problemas. Evitaban la decapitación, porque si se pasaban de recorrido al caer, si tenían más longitud la cuerda, ¡pas! Entonces se decapitaba la persona. No es para que se le rompa el cuello, lo del nudo izquierdo, ¿no? Snoque, sí. Sí, bueno, O sea, al caer por sí, el peso... Pero que no sé por qué, en la izquierda y no en la derecha. Bueno, no es decir, que eso es yo creo que es casi como... Una superstición igual, si te descuidas. Sí, siempre se ha puesto abajo en la izquierda, ¿no? El último que he comentado antes, el de Saddam Hussein, también estaba el nudo abajo a la izquierda. Bueno, pues había una línea muy fina con la decapitación. ¿Qué es lo que ocurría? Que si lo hacían mal, empezaban... era por asfixia o ahogamiento. Había más de 20 minutos. 30 minutos, la media se estima que eran 20 minutos hasta morir en la horca. Eso es tremendo, ¿eh? Entonces, lo que hacían las familias era darles algo de perricas, daban un extra. La propina. Una propinica, ¿eh? Entonces, allí es donde ese verdugo se empleaba a fondo. ¿Cómo se empleaba a fondo? Porque aquí es donde abrimos ese punto de si es una diversión o no es una diversión. Esas plazas llenas de gente, a ver esos 30 minutos hasta que se asfixia esa persona pataleando. Las escenas eran dantescas, pero a la vez divertían. Que esto ya viene ahí. Con los romanos también se divertían con estas cosas. Entonces lo que hacían es pagar al verdugo para hacer mejor el nudo, para poderlo sujetar de una forma más eficaz. Y si esa persona se estaba asfixiando, hay crónicas que el verdugo directamente se subía, saltaba al reo, se agarraba a él y ejercía más fuerza para que se asfixiase antes. Entonces se sujetaban los verdugos y iban tirando de los cuerpos. Pero es tremendo, ¿eh? el tema de la horca. Y eso, que era para el pueblo llano, pues en España se sustituía por medio del cuchillo o de la espada. Yo, bueno, me han quedado muchas cosas claras, ¿no? Lo primero es que hay gente que ahora lee mucho Dark Romance y Enemies to Lovers, y Nacho Navarro lee Crónicas Negras de los verdugos de la España. Mira, son tus costumbres y hay que respetarlas, eso lo tengo claro, ¿no? Pero déjame que antes de que se me olvide, porque si no se me va a ir de la cabeza. Fíjate tú, estaba hablando, Jaime, antes de ese ajusticiamiento, ¿no? Porque eso no es una tortura, es un ajusticiamiento de colgarlos boca abajo y cerrarlos. Y me ha venido automáticamente a la cabeza un cuadro que vi hace muy poquito, me salió en una publicación, de un holandés, Jan de Van, que está en Ámsterdam a día de hoy, que es la ejecución, no lo tengo, es de 1600 y pico, una pintura sobre óleo, de los cuerpos de los hermanos de Witt, creo que es. Es terriblemente perturbador el cuadro, porque representa la escena que ha dicho Jaime, ¿no? No sé si están cerrados en este cuadro, creo que no, pero sí que están colgados boca abajo, con las piernas abiertas, y están desollados y están mutilados, ¿no? Y es una ejecución pública porque eran como unos políticos o unos... bueno, molestaban, ¿no? Eran personas con un nivel social elevado. Pero los cogió la turba, el pueblo fue el que los ejecutó. Hablábamos antes de las lapidaciones, ¿no? Como casi esa primera medida de justicia del pueblo. Y bueno, simplemente no, que me ha venido a la mente ese cuadro, que creo que es de como las últimas palabras del río. Claro, por supuesto. O sea, cuando ese último deseo. Había momentos que se quemaba, ¿no? Pero eso olía mal, y entonces se dejaba de hacerlo, de quemarlo. Claro, ¿cuál era el problema? El miedo. Había dos miedos. Uno, ya no era el que te matasen, ¿no? O decir, oye, mira, que me van a decapitar o me van a ahorcar.
el miedo era a no ir al mundo de los vivos, a vagar siempre por el mundo de los muertos, a que tu alma no fuese perdonada para ir al cielo. Esto había pánico y había fobia, y había gente que pedía perdón por todos los medios para no ir al mundo de los infiernos. Y cuando decían siempre esa última frase, aunque habitualmente había un confesor que permitía esa última confesión para que tu alma pudiese viajar, esa última frase era una exaltación hacia el pueblo, no de que me van a juzgar, tal, no, pues de decir perdonen porque tal, porque la vida es tal, para buscar esa transición hacia un mundo del más allá. Una redención, ¿no? Fíjate que en Zaragoza los condenados a muerte tenían algo más de suerte, porque la Hermandad de la Sangre de Cristo se encargaba de pasar la última noche con ellos. La mujer del mayordomo de la hermandad, que es un cargo interno, le preparaba la última cena, y con el consigliario le daban acompañamiento durante toda la noche en oración para ver si, es por supuesto el reo que quería, algunos pues igual todos, no querían, ¿no? yo sepa, están todos metidos. Y le daban ese acompañamiento pues espiritual en sus últimas horas, incluso lo acompañaban al cadalso, y por supuesto pues bueno, ya es sabido que una vez ejecutado recogían el cuerpo y le daban cristiana sepultura, ¿no? Pero ese intento de darle ese sosiego, esa paz espiritual final, bueno, pues... Pero eso estaban las cofradías de la sangre, en casi todas las ciudades eran las que acompañaban al reo y esperaban ese último momento, y hasta que no levantasen ellos bandera no se podía ejecutar. Aquí en Zaragoza es muy interesante esa figura, porque cuando se informaba que iba a haber un ajusticiamiento, se iba a pedir limosna a las diferentes parroquias, que son barrios, antes no se llamaban barrios, eran las parroquias de la ciudad. Y esa limosna sería pues para esa última cena, para traer familiares o para las exequias que necesitase, ¿no? Para la cera. La cera. O sea, él elegía también su propia ropa, y era lo que se denominaba también estar en capilla. El estar en capilla ya no solamente es ese término taurino, sino que eso viene también de todos los términos de los ajusticiamientos. Es duro, pero necesitaban ese aliento de un acompañamiento. Haberlo hecho mal puede ser alguien que no fuese justo ese final, pero bueno, otros sí, y aceptaban esa muerte con ese plano. Pero en Zaragoza había un pasaje antiguo que eran los encubados. Eran aquellos que se metían en cubas de vino, se cerraban y se tiraban al río. Todos flotaban hasta que se ahogaban. Y eso tenéis una muerte tremenda. En Holanda había una tortura, creo que era en Holanda, que se llamaba la picota en tonel. No, en Holanda no, en Austria, que consistía bien, sobre todo para los borrachos, ¿no? Bien como en cuanto a humillación, pues les hacían andar vestidos con un tonel, pero cuando el crimen ya era bastante más importante, lo que hacían era que le metían en un barril con fondo y llenaban ese barril de excrementos, basura, y generalmente les provocaban la muerte por las infecciones que les provocaban. O sea, imaginaos la muerte que supone eso, ¿no? Allá hay varias opciones con esa muerte, porque había unos documentos antiguos que los cuerpos los recubrían en miel. Sí, eso lo hacían mucho, bueno, mucho. Eso está documentado. Sí, lo hacían los otomanos. No era un barril, en el caso de los otomanos. Era una especie de ataúd en el que metían al reo, le dejaban fuera, tenían agujeros, las piernas prácticamente hasta la rodilla, los brazos y la cabeza, y lo que hacían era, la verdad es que eran bastante cabritos, les daban comida en mal estado para provocarles diarrea y descomposición, y que ese ataúd se fuera llenando de excrementos. Pero es que a la vez les hacían pequeñas incisiones en los miembros que tenían fuera y los recubrían de miel o de agua con azúcar para que los bichos fueran hacia ahí. Con lo cual es una tortura que devorados por los insectos. Que obviamente terminaba en muerte, que está documentado que llegó a durar 17 días mientras los insectos y las moscas y las larvas se iban comiendo el cuerpo de esa persona mientras estaba vivo. O sea, realmente era una muerte horrible. O sea, pero horrible. Y eso sí que está documentado que se hizo. Pero bueno, yo os quería contar una que se hizo hasta mitad del siglo XIX, aquí en Europa. De esta España se libra. Nosotros no la llevamos a cabo, pero sí que Suecia, Países Bajos, Francia, Italia, Escocia, aquí sí que se
Sí que se hizo, y la verdad es que hay bastante bibliografía de cómo se llevaba a cabo y muchísimos grabados que muestran cómo eran las estructuras y cómo se preparaba esta tortura, ¿no? Esta tortura que terminaba en muerte también. La verdad es que casi todas las torturas terminaban en muerte. Luego hablaremos de alguna que no, pero casi todas. Bueno, esta tortura se llama la de la rueda. Entonces, lo que hacían era coger al reo, lo ataban a una cruz, normalmente en forma de X, para tener más acceso a las extremidades. Y los verdugos, que tenían que ser especialistas en esto, o sea, tenían que ser gente que supiese hacerlo, iban rompiendo poco a poco todos los huesos de las extremidades, pero intentando no causar hemorragias. Por supuesto, la cabeza no la tocaban. Entonces, como os podéis imaginar, el cuerpo pues quedaba prácticamente hecho lo que se conoce como blandiblue, ¿no? Y entonces, bueno, una vez tenían al reo con todas las extremidades totalmente rotas, e incluso también algunas costillas para ir provocando un inicio de asfixiamiento, lo colocaban en una rueda de tal forma que los brazos cubrían lo que era la circunferencia de la rueda, y las piernas, que obviamente se saldrían por debajo, eran dislocadas y atadas al lado de la cabeza. Después de esto, esa rueda se subía a un palo, a un mástil, y se dejaba a la intemperie al reo, que si había tenido suerte ya estaba muerto, y si no, pues ahí podía seguir días, para que, entre otras cosas, los cuervos se le comieran los ojos. Cuando ya determinaban que la tortura había sido suficiente y no había muerto, le decapitaban y colgaban la cabeza empalada al lado de la rueda. Y esto es algo que se hizo, mira, la última ejecución registrada fue en 1841 en Rusia, o sea, no hace tanto. Dani, seguimos con nuestras torturas. Particular museo del horror, ¿no? No, de verdad, sí. Pues mira, hablaba Jaime de la rueda, ¿no? Yo he estado mirando algunas, yo no creo que haya ninguna que no sea terrible, la verdad, y cada cual es más cruel. Tenía por aquí apuntada el desgarrador de senos, ¿no? Que su origen es en Europa, principalmente en Alemania y Francia, y consistía en unas garras metálicas en forma de garfio que golpeaban y se aplicaban en el pecho de las mujeres. Obviamente, el desgarrador de senos no iban a aplicárselo a hombres acusadas de adulterio o herejía, ¿no? Esto es real, porque también hemos hablado antes, ¿no? Un poquito, pero en el tema de las torturas y los métodos sobre todo, de llevarlas a cabo, hay mucho mito también, ¿no? Podríamos hablar incluso de la famosa Iron Maiden, la doncella de hierro, ¿no? O la Virgen de Hierro, que Pensaba que eso era del triatlón este, ¿no? ¿Del triatlón? Del Iron, Ese es Iron. Ese es la Iron Man, Nacho. la Virgen de Hierro. La dama de Nuremberg. Sí, popularizada mucho en Alemania, pero que es total mito. O sea, no tiene nada que ver, no existió. No, o sea, sí que existen recreaciones, pero son posteriores y son creadas a partir de un mito. La raíz es un mito, nunca se ha utilizado, no hay por lo menos documentos que certifiquen su uso, por lo tanto está Es que hay muchos mitos, ¿no? Por medio de la literatura, sobre todo, y Claro. a día de hoy en el cine. Aquí hemos hablado muchas veces de Vlad Tepes, el empalador. Conde Drácula, ¿no? Miles de cuerpos que decían que a lo largo de los caminos no estaban en… Tendríamos que hablar también de las torturas de los mosquitos de abismo, porque a mí me han pegado un picotazo aquí. ¿Sí, te ha dado? Sí, yo creo que sí. Pues Tremendo, iremos viendo cómo progresa. A Silvia también la tienen cocida, o sea que yo creo que Todos los programas. esto también es digno de resaltar, ¿eh? Sí, eso es que tenéis la sangre dulce, porque a mí no me han picado nunca. Pues yo, Aquí- azúcar poco. A ¿eh? Jaime O sea le que- picaban hace años en Abismo. Cuando estaba con una bolsa de chuches. Bueno, eso traía. Ahora ya no. Ahora ya no hay chuches. Oye, lo de los empalamientos Sí. es un tema curioso, ¿no? Que siempre lo atribuyen a Oriente Medio, donde esos cuerpos que estaban empalados con los otomanos, ¿no? Pero el empalamiento, a ver, es que esto es un gran mito, lo de los empalamientos se han hecho, por supuesto que sí, pero el empalamiento habitualmente, nosotros que vemos ese orificio, esa forma de clavarlo por el ano o la vagina y salía por la boca, eso, a ver, y que estaban horas, ¿no? Horas ahí que perdonar, eso es imposible.
Eso no hay forma, yo creo, de atravesar un cuerpo humano desde ahí hasta la boca sin dañar ningún órgano, sin el corazón o algo, y que te mueras prácticamente al instante. Sí que había empalamientos por el ombligo, desde el ombligo por la espalda, que se quedaban enganchados en lo alto, que los dejaban pues como una aceituna, ¿no? Que, ¡pum!, lo dejaban allí, del ombligo salía por la espalda, y sí que en muerte ya morían pues cuando se hacía ese proceso y la dificultad de meter, yo lo siento, un palo para sacarlo por la boca con tantos miles, ¿no?, que decían que se empalaban. Sí. Por eso que era de otra forma, se atravesaba el dorso, el torso, pero la forma del palo vertical como lo conocemos, si nosotros vamos al Museo de Cera, por ejemplo, me parece que es muy difícil, por no decir imposible. No, una de situación esa manera que lo recordamos todos o lo hemos tenido en nuestra mente, sí que es cierto que se hace harto complicado. A mí, yo y el cine y yo y el cine. A mí me estabas explicando esto ahora y me venía a la cabeza la portada de ese falso documental, ¿no?, de Holocausto Caníbal. Por ejemplo, que la portada en sí fue censurada en muchos países, aparte de la película, porque se veía un empalamiento de una mujer, ¿no? Es que la gente no sabía si era un documental real. Hombre, que en su momento no, claro, era un falso documental. Bueno, pero tú eso lo ves. Yo lo veo hoy, me parece. Es dura, es duro, es muy dura. Pero en aquella época, perdidos, ¿no? Sí, sí. Dices, wow. ¿Y si esto es real? Dices, ¿a qué colgado se le ha ocurrido hacer esta película? Esto es real, seguro. Sí. ¿No? Pues como cuando salió el proyecto de la Bruja de Blair. La Bruja de Blair, estaba pensando, efectivamente. Pues sí, este es el predecesor de todo eso. Un poco parecido. Yo me acuerdo perfectamente de esa portada porque yo tenía una terrible, la portada. Una colección de cromos que eran portadas de películas. Uh-huh. Y me acuerdo que esa era de las más buscadas porque era en plan como de las pelis gores, ¿no? Sí. Era una película, o sea, una portada muy dura. Y me acuerdo que esa era de las más buscadas. Pues sí. Y claro, hemos hablado de Vlad Tepes, ¿no?, y esos empalamientos, pero es cierto, todos tenemos en la cabeza pues ese tipo decían, ¿no?, que Vlad no solo mataba, sino que convertía la muerte en escultura, es decir, con esos empalamientos de sus enemigos. Yo creo que fíjate tú, no hay un ejemplo casi más claro, podríamos decir, para resumir o sintetizar todo este mundo un poco creepy, ¿no?, de la tortura o de los ajusticiamientos, que aquí estábamos teniendo un debate, ¿no?, antes del programa, de que es muy, muy fina esa línea que separa el ajusticiamiento con tortura o la pena capital de lo que es el método de tortura con un fin, con una extracción de información o de castigo simplemente que no conlleve la pérdida de la vida, ¿no? Y aquí todo el rato hemos mezclado métodos de ajusticiamiento con torturas en sí, que lastran. Que un mismo instrumento sirviese en realidad para los dos métodos, claro. Por supuesto, ¿no? Pero yo creo que sintetizando todo mucho ese mundo, y esto sería resumiéndolo mucho, yo creo que lo que se buscaba y consiguió casi el culmen del efectismo Vlad Tepes es el poder de la imagen, ¿no? El poder que transmitía a través de ese tipo de mal, no vamos a decirle mal en sí, no, pero de ese tipo de... No, es un crimen tampoco. Es decir, ese ajusticiamiento, cuando él a sus enemigos, ya muertos, muchos de ellos incluso no estaban en vida, los ensartaba y los empalaba. Él buscaba ese efectismo, ese poder, ese temor a través de el poder que conlleva arrebatar la vida de esa manera, el miedo que genera en sus enemigos en este caso, ¿no? Y yo creo que si hablamos de Vlad Tepes, pues es el culmen de todo esto, pues ¿no? Es el cine al final también que nos trae todo. Sí. Antes estábamos hablando de Juego de Tronos. Es que había una escena en Juego de Tronos que le vertían oro, creo que era. Sí, al hermano de la Khaleesi le hacía. Viserys Targaryen, sí. Le hacía él quería una corona, ¿no?, de oro. Y al final se la hace, pero con oro fundido, y lo mata, obviamente. Pues sí. Es que esto, Craso, que es un romano muy importante. Esto me lo dices porque te suena el caso. Bueno, me suena, si el caso, bueno, recuerdo Espartaco, la película de Kubrick. Se te ve el picotazo. Hombre, es que si me ha pegado un picotazo que... leche me ha pegado. Sí, la tortura es guapa, ¿eh? Bueno, pues Craso, para que te metieras en materia. Marco Licinio Craso, pues tuvo una disputa con el rey persa y el castigo fue meterlo, o por lo menos intentar sumergirlo en una bañera de oro fundido, o tirarle ese metal fundido, y eso, el documento donde dicen que se iba derritiendo, ¿no?, el cuerpo por esa potencia, al igual que esa tortura que se habla tantas veces
obligar a beber metal incandescente. Oro y tal. Oye, de pronto me apareció 4 mosquitos. Sí, es sí. hablar de torturas. Sí. Es surrealista, pero es que estamos absolutamente atiborrados de mosquitos. En pleno noviembre. En pleno diciembre ya casi. Sí. Esto es lo que le ocurrió, cuenta la leyenda, a Pedro de Valdivia, ¿no? Todo el mundo habrá oído hablar de él, porque entre otras cosas es el fundador de Santiago de Chile, uno de los conquistadores españoles. Y bueno, pues este hombre, es verdad que no hay fuentes españolas, no hay fuentes, digamos, que puedan a nivel del examen, del estudio de la historia, ser fidedignas. Pero la versión legendaria, que luego se propagó, ¿no?, por Europa y por América, dice que los mapuches, que era la tribu con la que había tenido un conflicto, lo apresaron y le hicieron, al ver la codicia que él tenía al explotar al pueblo, le hicieron beber oro derretido como un castigo simbólico, ¿no? Obviamente lo mataron. La versión española dice que fue muerto o a lanzazos o a golpes. No lo tienen muy claro, pero saben que seguro que fue una muerte violenta. Con Pedro de Valdivia, pues claro, pues no tenemos documentación que acredite que fue así, pero no sería extraño porque es una muerte, desde luego, que tiene que ser bastante horrible. O sea, yo no sé si te echan metal fundido, si primero te ahogas, primero el metal te derrite. Bueno, luego desmitificaron esa muerte, pero sí que había por plomo, que sería el más barato, el metal más barato, el más accesible. Y cómo se bebe, bueno, yo creo que no te da ni tiempo, ¿no? Te derrite, te consume por dentro. Mira, España, que hablan tanto de... Yo no sé por qué a nivel internacional la Inquisición española está en boga siempre de todo, ¿no? Porque se creó aquí, entre bueno, otras cosas. Pero me refiero que respecto a todo lo que ha ocurrido en el mundo, siempre la Inquisición española es, pues en España se hacían barbaridades. Es parte de la leyenda negra, ¿eh? Sí. No, hombre, a ver, Inquisiciones, ha habido varias Inquisiciones. La más importante es la Inquisición medieval, que es la lucha contra los cátaros. Y acaban con los cátaros, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer un día un programa de cátaros. Desaparecen por completo de la faz de la tierra. O no, hay alguna herencia. Luego tenemos la Inquisición española, que sí que es la creada por los reyes católicos, y como ha dicho Silvia, ¿cuándo acaba? Con Fernando VII. Claro, sí dura tiempo, ¿eh? Desde los reyes católicos en ese último tercio del siglo XV, para ese poder que tenían también. Pero esto lo hemos hablado muchas veces, sobre la Inquisición, igual que sobre... eran torturas sin sangre las que se hacían en España. La conquista de América, hay mucha leyenda negra. De hecho, ya lo hemos hablado alguna vez cuando alguien... A pesar de que hacen un programa de los descubridores de América, que me encantaría, pero no sé si... Que lo haremos y echaremos abajo muchos mitos. Es tanto buenos como malos, te quiero decir. Está tan profundizadas según sí, pero ahora hay una corriente académica americana que está revisionando todo lo que se dice y dice, a ver, que los españoles hicieron esto mal, pero todo esto, no. Hombre, obviamente cuando una civilización conquista a otra, pues hay cosas que se hacen mal, pero otras no. Pero a lo que iba, que ya se me ha ido... Esa Inquisición sin sangre, lo que se busca... Es a que la Inquisición española, y esto lo hemos hablado muchas veces, era buscada por la gente a la que acusaban, por ejemplo, de brujería, para que le juzgara la Inquisición, porque la Inquisición a las brujas lo que iba a hacer es dejarlas por tontas, por locas, correcto, por es que la Inquisición mentales. No mataba a las brujas en España. Sin embargo, la justicia popular iba a ser el pueblo, matarlas, quemarlas, tal. La justicia civil es la que mataba la brujería en España. Las que los quemaban, las ejecutaban, todo eso eran los justicias ordinarios, eran el pueblo, eran todos ellos. Tienes un mosquito. Es que no podía más. Hoy los mosquitos están terribles. Bueno, llevan semanas sin comer y... Ostras, a mí no me han picado todavía, porque creo que soy el padre de ellos. Bueno, ¿cómo se busca con estos métodos que ellos tienen, pues desde la toca, la garrucha, el potro, la bota española? Y hay algo muy interesante en España que no ocurre en ningún otro punto en ningún otro punto del mundo, es que toda la Inquisición, y esto nos viene muy bien para nuestros estudios, siempre había un secretario, había un cronista de todo lo que ocurría. Si la persona se quejaba, se apuntaba que se quejaba. Si la cuerda se tiraba 2 veces, se apuntaba. Y se tira 2 veces de la cuerda y se cae un trozo de... Todo está documentado. De hecho, el día que hagamos un programa sobre la Inquisición, te traeré, que sabes que tengo un documento
que es una carta original de la Inquisición, en el que se dice cómo hay precisamente que llevar a cabo los interrogatorios, entre otras cosas, para ridiculizar a los herejes, a los blasfemos y sobre todo a los acusados de brujería, que es un documento muy interesante. Y una de las cosas que utilizaban era el tenedor de herejes. El tenedor de herejes era un cachivache, un instrumento bastante interesante y a la vez que gracioso, ¿no? Porque yo alguna vez he pensado en ponérselo a alguno. Que es Madre mía, a ver. un collar que en el frente tenía un pincho o dos, por eso se llamaba tenedor, que iban a la barbilla y otros 2 pinchos al pecho, con lo cual hacía que la persona no se pudiera mover, no te pasaba nada si no te movías. En el momento en que movías o intentabas hablar, pues obviamente te pinchabas y te hacía muchísimo daño. Luego estaba la versión, cuando querían hacerlos hablar, de pegarles un latigazo para obligarles a gritar y al gritar que se hicieran daño, pero era un instrumento no mortal que se utilizaba sobre todo con los herejes. ¿Sabes de lo que no hay tampoco mucha documentación? De los cinturones de castidad, esos metálicos que aparecen, que son como bocas, que se decían que para el hombre cuando viajaba también, ¿no? Bueno, pues hay algunos modelos que se encontraron en tumbas, en enterramientos, y una de las teorías, muy interesante, que era a gente joven, a mujeres jóvenes, para evitar las violaciones de los enterradores, para evitar la necrofilia. Se ponían como esa forma de que no se violase el cuerpo de una persona joven cuando iba a ser enterrada. Mira, eso es muy interesante, ¿eh? Me parece bastante posible. Es un... Pero vamos, que existía el cinturón de castidad, sí se sabe. Sí, pero eso de me voy y se lo pongo a mi amada... No. O sea, a ver, ¿puede existir algún caso? Sí, pero que yo sepa documentado no hay nada. Sobre todo era para evitar cuando venían pues, de otras poblaciones... en batallas se ponía para evitar que violasen a las mujeres de la aldea, los que venían a conquistar esas aldeas. Eso sí que está documentado. Y el mosquito. A ver, en tu vamos cara a ver. también. Yo me molesta mucho romper el hilo del programa, pero es que estamos en un plato. Estáis bajo ataque enemigo, no sé qué es lo que ha pasada. ocurrido esta semana que han decidido meternos una invasión de mosquitos. Yo creo que es alguna venganza, no sé, debe ser como tipo la de Don Mendo. La de Moctezuma. Oye, Bueno, a mí para el especial de Halloween estuve 4 días con la mano es que completamente llevamos inmovilizada. desde mayo con esta familia. Y claro, encima van las mutaciones, bueno, esto como las enfermedades, las mutaciones llegan hasta tal nivel que ya no se puede combatir contra ellos. Ellos, bueno, nosotros intentamos luchar y defendernos. Vamos a acabar con alguno de ellos, por ejemplo, Dani, lo de los 100 cortes. El Ling Chi, ¿no? Le llamaban, originario de la dinastía Song en China. Sí, bueno, es un método de tortura en el que el verdugo utilizaba una herramienta de corte para realizar muchísimos cortes superficiales y desangrar así al reo, en este caso, ¿no? Pero poquito para que la forma de desangrarse fuese lenta. Sí, para claro, que por eso es la muerte, viviese el se mayor llama. tiempo. Exacto, la muerte, como lo has dicho, de los 1000 cortes, ¿no? Después teníamos también por ahí otro que es la silla de 100, había dicho 100, creo que eran 100 cortes. 100, bueno, pues, pero bueno, hay algún caso de 1000. Igual, claro, es que esto siempre tiene un poco de exageración. 1000 no sé si llegarían a hacer. Me cuadra más 100 que 1000, pero bueno. Que básicamente se basaba en eso, ¿no? En acabar de desangrar a la víctima. Esto es un método más casi de ajusticiamiento que de tortura, como hemos dicho antes, ¿no? Después estaba algo que sí que es más de tortura que una pena capital, como era la silla inquisitorial, ¿no? O la silla de interrogatorio, originaria de Alemania, Italia. Tiene ahí un poco el tema de la proveniencia del castigo en sí. Y esto era para, sí que es verdad, extraer información o confesiones. Y era una silla con clavos en los apoyabrazos y en el tablero del culo, podríamos decir, en el que te sentabas y debajo muchas veces ponían una fogata o un caldero hirviendo, un brasero para que proporcionara calor también, ¿no? Y sumara un poquito más, por si no estabas cómodo en la silla, pues bueno, un poquito de calor. Ese sí que no era de ajusticiamiento, no era de tortura. Y bueno, si hablamos de torturas vigentes a día de hoy, por ejemplo, pues tenemos el de la toalla, ¿no? El de la... Mira, no recuerdo muy bien cómo se llama, ¿no? El yo- tormento del agua. Yo o algo así le llaman, esto ¿no? lo dejaría en un barbecho para torturas hoy.
porque allí eso es muy amplio de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con estos temas, porque está completamente reglado, Sí. pero hay cierto limbo y ciertas posibilidades que hay gente que encuentra con sus nuevas torturas un vacío legal. Sí, por ejemplo, la emisión de determinada música continuamente, ¿no? En determinados medios de comunicación es una tortura que no está arreglada y que yo, por favor, pido que pare ya. Quien quiera que entienda. Y eso es otra historia, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestras pequeño recorrido hacia las torturas, penas de muerte acaecidas. A mí también me ha picado. Y nos despedimos por nuestra salud. Nosotros seguiríamos contando historias, pero es que ahora mismo estamos en plena efervescencia Mosquitil. de los mosquitiles. Increíble. Y bueno, están sacando el sable y no queremos que nos pasen por cuchillo. Daniel Higueras, Mr. Krill, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Silvia Ladrero, un placer. Buenas noches. Profesor. Pues mira, Nacho, en todos los grupos hay normalmente alguien al que no le pican los mosquitos. Creo que esta vez estoy siendo yo. Así que vamos a terminar cuanto antes. No vayan a picarme ahora por hablar. Buenas noches, chicos. Bueno, nosotros nos marchamos y haremos más adelante, de verdad, es que está siendo muy incómodo, pero haremos una reflexión sobre, no sé, qué tiene el ser humano. Hemos hablado de esas torturas en las plazas públicas, la necesidad de estar delante de esas ejecuciones, la necesidad de alimentarse de la tortura, la necesidad de alimentarse del daño, del sufrimiento. No hemos hablado de un tema muy, muy relevante como son las ejecuciones que había a los primeros mártires cristianos, aquellos que se cogían y se llevaban en los circos. Porque los gladiadores eran muy caros, carísimos, pero los cristianos eran muy baratos. Directamente tenías que ir a la calle al lado, cogerlos, arrestarlos, y entonces había diferentes ritos dentro de esa muerte. A las mujeres con grandes ganchos las metían en esas sillas incandescentes para que no se soltaban bestias, o directamente pues, luchar contra otras personas. Y eso ocurrió durante muchos años y era el entretenimiento de la zona de la antigua Roma. Sí, se entretenían matando a la gente y luego por eso encontramos en las grandes catacumbas como esos mártires que me parece que también habrá que hablar más adelante, muy tranquilamente, de esos primeros martirios. Así que, ¿qué tiene la mente humana para hacer ese clic y tener una diversión viendo cómo se tortura, cómo sufre otra persona? Y no hemos hablado del sufrimiento animal, que también queda para otro capítulo. Nos despedimos aquí en Aragón Radio Abismo. Hasta la próxima semana.